Bueno, buenos días para los chicos que acaban de llegar, espero que estén muy bien. Les estaba confirmando la información. Recuerden que de hoy en 8 días no tenemos clase porque nos encontramos en el receso de Semana Santa. ¿Listo? Entonces nos vamos a ver de hoy en 15. ¿Listo? Sí, Ustedes en señora. su casa ya tienen que haber resuelto el módulo hasta la pregunta 100. Listo, hasta las 100. Miren que cada 8 días yo les digo a ustedes respondan 20, respondan 20, respondan 20. Hoy deben estar en la pregunta número 100, aunque en clase pues estemos mirándolas como de una manera más pausadita. Sin embargo, siempre les he recalcado que no las vamos a alcanzar a ver todas y ustedes deben realizar trabajo autónomo en casa. ¿Listo? Adicionalmente, chicos, confirmarles que pues la actividad de hoy va a ser exactamente igual. Entonces yo los voy llamando uno por uno, vamos mirando como las preguntas en general y si tienen dudas, pues hacemos pausa. ¿Listo? Si no, pues continuamos para que nos rinda un poco. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar desde la pregunta 48 y le voy a pedir el favor a la señora Ana Victoria que lea la pregunta 48, por favor. Ya va, profe. A ver, 48. La independización definitiva de la América hispana continental se produce durante el... Es que no alcanzó, espérate, Laura, no alcanzó a ver el final de ahí. Sí, pues la idea, chicos, es que el módulo, el que yo les estoy compartiendo, sea de apoyo, pero ustedes saben que tienen que tener en su casa su módulo. Sí, es que lo estaba buscando, profe, como yo lo tengo en el celu. Bueno, pero ya saben también que empezando la clase tienen que tenerlos todos listos. Listo. Te doy un momentico, señora Ana, para que lo busques y entonces Andrés Sánchez, ayúdame a leer, por favor, la pregunta 48. ¿No está Andrés en clase? Andrés Sánchez. Bueno, Andrés no está en clase. David, ayúdame por favor a leer la pregunta 48. ¿Cuál, profe? ¿La 48? 48, sí, señor. La independización definitiva de la América hispana continental se produce durante el reinado de Felipe Quinto. Ah, Felipe V, Fernando VII, Carlos Cuarto. IV, Fernando VII e Isabel II. ¿Cuál marcaste, David? Fernando VII. Muy bien, la respuesta correcta es la B. Estas preguntas, hay unas preguntas que ya les he dicho a ustedes que son netamente de consulta. ¿Listo? Esta es de consulta. ¿Cuál era el rey que gobernaba justamente durante el proceso de independencia de América? Pues fue Fernando VII. ¿Listo? Muy bien, David. David, ayúdame a leer la 49, por favor. Ya un momento, profe, que la estoy buscando. Profe, yo la leo ya que ya la encontré también. Bueno, señora Ana, léala, por favor. 49. Durante la colonia, ¿qué era el Palenque? Durante la colonia, ¿qué era el Palenque? A, el sitio de reunión de los criollos. B, sitio de debates sobre la expedición botánica. C, era el refugio de los negros esclavos que huyen de sus dueños. D, era el sitio de vacaciones del virrey. ¿Cuál marcaste? La A.
El sitio de reunión de los criollos marcaste tú, ¿sí? De los criollos. Bueno, chicos, en esta parte entonces voy a hacer una explicación breve y sucede que en América, antes de la llegada de los españoles, no existía la comunidad africana. Ellos no existían en América, ¿sí? No se tiene como conocimiento de que ellos hayan logrado llegar hasta aquí en algún periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Que los españoles fueron los que trajeron a los africanos a América. ¿Listo? Entonces les explico. España llegó a América y ellos intentaron esclavizar a los indígenas de América, pero los indígenas no se dejaron esclavizar. Los indígenas tenían una manera de pensar de que ellos decían de que mi cuerpo y mi alma son míos, solamente me pertenecen a mí y le pertenecen a la naturaleza. Pero es absurdo imaginarme que mi vida, que mi existencia le va a pertenecer a otra persona. Entonces, en muchos casos, los indígenas preferían inclusive suicidarse antes que ser esclavos. Como los españoles se dieron cuenta que los indígenas no se dejaban esclavizar, entonces lo que ellos hicieron fue traer ya esclavos de otras partes del mundo, puntualmente a los africanos, que eran los esclavos sobre los que ellos tenían dominio en ese momento. Entonces, ¿qué hacían? Iban a África, sacaban a los esclavos, los llevaban a Europa y en Europa entonces los cogían y los traían a América. ¿Listo? La comunidad afro inicialmente llegó aquí como esclava, ¿sí? Pero pues después de varios años que pasaron y pues ciertas décadas también que pasaron y muchos abusos que se cometieron aquí, porque aquí no había ley, no había orden, aquí se maltrataba, se violaban todos los derechos humanos y nadie hacía nada, entonces los mismos africanos decidieron rebelarse. ¿Listo? ¿Y ellos qué hicieron? Pues muchos de ellos intentaban escapar de las fincas donde los tenían como esclavos y ellos formaron entonces este lugar que nos están hablando ahí que se llama Palenque. ¿Listo? La respuesta es la C. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que es el refugio de los negros esclavos que huyen de sus dueños. Huyen porque no quieren ser esclavos, huyen porque los traen a una tierra que ellos no conocen, a hacer una cantidad de cosas que ellos no quieren. Entonces, en esa medida, ellos están huyendo y lo que hacen es salir para otro lugar que ellos empiezan a llamar Palenque y poco a poco más africanos que pues escaparon de sus fincas, de las fincas donde los tenían esclavos, llegan allí, poco a poco se reúnen hasta que se vuelve una comunidad que es la comunidad palenquera, ¿listo? Después, por ejemplo, van a habitar ese sector del Chocó, que ustedes pues ya lo conocen hoy en día. Sí, profe, o sea que ellos no son, o sea, el Chocó no siempre ha sido de africanos, no. El Chocó también era de algunas comunidades indígenas, pero luego de esa migración y de la libertad que reciben los africanos, como ellos no tienen la posibilidad de devolverse a su continente, pues lo que hacen es quedarse aquí y habitar ciertos lugares. ¿Listo? Muy bien. Alejandra, ayúdame a leer la 50, por favor. ¿En qué ciudad se inició la revolución de los comuneros? A. Guaudas, Tolima. B. Guaudas. Suacha, Cundinamarca. C. El Socorro, Santander. D. Cali, Valle del Cauca. ¿Cuál marcaste? La C. La C, muy bien, Alejandra. Esa es la respuesta correcta, ¿listo? Este tema del que nos están hablando, de la revolución de los comuneros, se da en el Socorro Santander, ¿listo? Entonces son una cantidad de trabajadores que están cansados de, justamente, miren todo lo que les estaba hablando ahorita, ¿no? La explotación, la violación de derechos humanos, es todo un proceso del cual ellos pues se sienten un poco incomprendidos y abusados, entonces ellos dicen, no, pues nos vamos a rebelar porque pues nos cobran y nos cobran y nos tienen es aguantando hambre. Hagan de cuenta como si ustedes fueran hoy a su trabajo, va una persona pues del común, se gana el salario mínimo, ¿cierto? Y el salario mínimo son 30,000 pesos. La persona se gana 30,000 pesos, pero resulta que 5,000 pesos toca dejarlos en el Transmilenio, ¿no? Los que viven en Bogotá.
o bueno, los de otras ciudades, pues en el transporte público hay que dejar una cantidad de plata, ¿no? Entonces realmente se gana 25.000 pesos. Pero imagínense que sumado a eso, a usted le dijeran, no, tiene que pagar impuestos y impuestos tiene que pagar 20.000 pesos diarios. Pues la gente con qué come, ¿cierto? Porque entonces ellos dicen, bueno, esto es de impuestos, esto es de transporte y ¿qué me queda para mí? Pues la gente en esa época se rebeló, ¿cierto? Y generaron entonces lo que es la revolución de los comuneros en el Socorro Santander. Que este es un evento que después va a generar un impacto muy fuerte en lo que va a terminar siendo la independencia de Colombia. ¿Listo? Muy bien, Alejandra. Ahora sí, David, ayúdame a leer la 51, por favor. ¿Quién es conocido como el precursor de la independencia? A. Antonio Nariño. B. Francisco de Paula Santander. C. Camilo Torres. D. Manuela Beltrán. ¿Cuál marcaste? La B. Bueno, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Antonio Nariño. Y pues él se considera uno de los precursores de la independencia. ¿Por qué? Sucede que en Colombia no existía algo que se llaman los derechos del hombre y del ciudadano. Eso no existía en nuestro país. Entonces Antonio Nariño traduce los derechos del hombre y del ciudadano y pues es una de las principales personas que va a decir, no, tenemos que tener derechos, tenemos que construir un país propio, ¿cierto? No podemos pertenecerle a nadie más que a nosotros mismos. Y pues sus ideas son tomadas para el impulso de la independencia. Pero ya les dije que no solamente él, sino también, por ejemplo, la rebelión de los comuneros también va a ser importante para la independencia de Colombia. ¿Listo? Bien. Sneider, léeme la pregunta 52, por favor. ¿La 52? 52. ¿Quién es conocido como el hombre de las leyes? A. Francisco de la Paula Santander. B. Manuel Beltrán. C. Camilo Torres. D. Antonio Nariño. ¿Cuál marcaste? ¿Cuál marcaste, Sneider? La A. La A. Bueno, en la 52, muy bien, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Es Francisco de Paula Santander. Y pues bueno, digamos que esa es como pregunta ahí de consulta general, ¿no? Muy bien, Samuel Villegas, ayúdame con la 53. ¿Quién conquistó a México? A. Francisco Pizarro. B. Hernán Cortés. C. Antonio Nariño. ¿Cuál marcaste? La A. Francisco Pizarro. No es la B. Exacto, la respuesta correcta es la B, chicos. Y miren que estas preguntas son solamente de consulta, ¿listo? Ustedes consultan justamente cuál fue el español que conquistó México y pues ahí en su buscador de internet o en la enciclopedia donde esté buscando, pues la información le aparece, ¿listo? Hernán Cortés. Recuerden que cada una de las partes de América fue enviada a ser invadida por algunos españoles, ¿listo? Entonces, para el caso de México, el español que llegó a invadir el territorio mexicano, que recuerden que ese territorio estaba habitado por una comunidad indígena que es muy famosa, la conocemos como los mayas, parte también de los aztecas, ¿listo? Y esas comunidades eran las que habitaban, pero la llegada de Hernán Cortés disminuyó mucho la población. Recuerden que estos españoles lo que hacían era llegar a asesinar inmediatamente a los indígenas que encontraban y los que medianamente quedaban vivos eran más o menos con los que ellos negociaban, ¿cierto? Entonces decían, bueno,
¿Qué riquezas tienen para entregarme para que yo los deje vivos? ¿Sí? Y pues de esa manera fue que algunas personas indígenas lograron sobrevivir. Muy bien. Tatiana, ayúdame con la 54, por favor. ¿Qué Tatiana. fiesta celebramos los colombianos el 20 de julio? A. La proclamación de la independencia nacional. B. La batalla de Boyacá. C. La revolución de los comuneros. D. La salida de los españoles de América. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál marcaste? La A, profe. Muy bien, el 20 de julio se proclama la independencia nacional, ¿listo? Es decir, la independencia de Colombia. Sin embargo, les hago una aclaración y es que hay algunos departamentos que tienen una fecha diferente, ¿listo? Hay unos departamentos que tuvieron batallas y que tuvieron enfrentamientos en momentos diferentes, entonces pues ellos lo pueden considerar en una ocasión diferente, pero se estableció, digamos que para hacerlo como una fiesta nacional, que fuera el 20 de julio, pues para que coincidiera también con el tema de la batalla de Boyacá, que fue justamente la guerra que logró esa independencia. ¿Listo? Muy bien. Andrés Sánchez, ¿estás en clase? Te llamo por segunda vez. Andrés Sánchez, ¿estás en clase? Bueno, Andrés no está en clase. Listo, nuevamente, entonces Alejandra, ayúdame a leer la 55. ¿Cuáles fueron los caudillos de los comuneros? A. Juan Francisco Bermeo y José Antonio Galán. B. Simón Bolívar y Antonio Nariño. C. Hernán Cortés y Francisco Pizarro. D. Simón Bolívar y José Antonio Galán. ¿Cuál marcaste? La A. La A, muy bien, Alejandra. Entonces, miren de esa misma revuelta comunera que yo les estaba hablando ahorita, hace un momento. En esa revolución de los comuneros hubo pues dos personas que fueron líderes, ¿listo? Aquí solamente nos hablan de dos, pero pues hay muchísimas más personas que participaron allí, ¿listo? Pues acá nos hablan de Juan Francisco Bermeo y José Antonio Galán. Sin embargo, recuerden que ahí también tuvo gran participación Manuela Beltrán, ¿listo? Entonces, pues ahí tuvimos varias personas que son de gran conocimiento. Listo. Ana Victoria, ayúdame a leer la 56. 56. Francisco José de Caldas fue el líder de la llamada Real Expedición Botánica. ¿De qué se trataba dicha expedición? A. Proyecto científico inspirado en las ideas de los Borbones. B. La primera biblioteca fundada en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. C. Proyecto científico con el propósito de conocer mejor los recursos naturales. D. Opción A y C. ¿Cuál marcaste? La D. Muy bien, señora Ana. La respuesta correcta es la D, es decir, la A y la C están en lo correcto. ¿Listo? La expedición botánica, recuerden que es una idea que viene de Europa. No se nos ocurre a nosotros como decir, oiga, venga, yo miro qué es lo que tengo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en su casa hacen ese ejercicio? Y dicen, oiga, venga, yo miro qué es lo que tengo. ¿Será que yo tengo cama? ¿Será que yo tengo armario? ¿Será que yo tengo casa? ¿Será que tengo zapatos, pantalón? Bueno, y después de que hacemos un inventario de qué es lo que tenemos, pues yo empiezo a mirar qué es lo que necesito, ¿cierto? Entonces yo digo, oiga, sí, yo necesito comprarme unos zapatos, necesito comprarme una chaqueta. Pero ¿qué pasa? Que cuando no conocemos qué es lo que nosotros tenemos, pues resulta que podemos hacer inversiones equivocadas, ¿cierto? Entonces imagínense que yo tengo 20 pares de zapatos, pero como yo no soy consciente de que los tengo, pues voy y compro más y más y más y más, y resulta que lo que necesito no son zapatos, sino de pronto una chaqueta, ¿sí? No sé si me hago entender con el ejemplo, pero miren que justamente es lo que pasa con Colombia. Con la expedición botánica lo que se busca es que nosotros empecemos a desarrollar un conocimiento propio.
Miren que aquí nosotros tenemos cualquier cantidad de especies, tanto de flora como de fauna, es decir, animales y vegetación, pero nosotros no los conocemos, ¿cierto? Yo les puedo decir a ustedes, chicos, háganme por favor una lista con 10 animales que sean exclusivamente de Colombia y seguramente no lo sabemos, ¿sí? O yo les digo, bueno, chicos, háganme ahí una lista con 10 plantas que sean originarias de Colombia y para qué sirve cada una. No sabemos, ¿cierto? Pues resulta que no conocemos nuestro territorio, pero pues la expedición botánica sí tuvo como la intención de que nosotros conociéramos cuáles son nuestros recursos, pues así mismo para poder aprovecharlos bien, ¿listo? Y pues es una idea que viene desde Europa, desde una familia que era llamada los Borbones, pues eran de apellido Borbón, ¿listo? Entonces por eso se llamaban los Borbones, ¿listo? David, leamos la 57, por favor. Gracias a las iniciativas de los virreyes para introducir nuevos conocimientos, se restaron creaciones importantes para la cultura y la ciencia. ¿Cuáles fueron estas creaciones? Cambios administrativos y judiciales, el levantamiento de la mapa del virreinato, el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, Biblioteca de Santa Fe y el Observatorio Astronómico de Observatorio Astronómico y la Universidad Pública. ¿Cuál marcaste? La A. Bueno, la respuesta correcta en la 57 es la C, ¿listo? Y es pues justamente en este cambio de administración que les estoy diciendo, digamos que sí un poco influenciados por todo el desarrollo educativo que está teniendo Europa. Recuerden que ellos desarrollan ciencia, medicina, matemáticas, ellos están como en todo un esplendor del conocimiento. Y pues de pronto nosotros nos contagiamos un poquito como por ese desarrollo que ellos tienen y pues inmediatamente nosotros tenemos unas acciones aquí. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en Santa Fe de Bogotá no había periódico, ¿sí? Entonces el primer periódico de Santa Fe de Bogotá se funda en esa época, tenemos un periódico. Se funda también la Biblioteca de Santa Fe, ¿listo? Y el Observatorio Astronómico, que miren que ese Observatorio Astronómico lo seguimos manteniendo hoy en día, y pues es una de las, digamos, de las instalaciones más valiosas que tenemos en nuestro país en este momento. ¿Listo? Entonces, pues es bien importante. David, lee la 58, por favor. ¿Qué países conformaron la Gran Colombia? A, Colombia, Venezuela y Ecuador. B, Colombia, Venezuela y Perú. C, Colombia, Perú y Ecuador. D, A y C son las correctas. ¿Cuál marcaste? La A. Muy bien, la correcta es la A. ¿Listo? Dice, ¿qué países conforman la Gran Colombia? Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Listo? Ustedes me van a decir, profe, y Panamá. No hablamos ahí en esa pregunta de Panamá porque acuérdense que en esa época Panamá todavía le pertenecía a Colombia, todavía no era como un país independiente. Hoy en día que ya es un país aparte, pues sí podemos decir, pues Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador son los 4 países, ¿listo? Pero en esa época pues Panamá todavía pertenecía a Colombia, entonces no se cuenta como aparte. Bien, Samuel, lee la 59, por favor. ¿A quién se le llamó el pacificador? A, Hernán Cortés. B, Pablo Murillo. C, Francisco Pizarro. D, Francisco Cortés. ¿Cuál marcaste? Samuel, ¿cuál respuesta marcaste ahí? Listo, por el chat Samuel me dice que es la B, esa justamente es la respuesta correcta, la B, pero entonces sí les quiero hacer una aclaración, chicos.
Ahí nos preguntan que a quién se le llamó el pacificador y uno normalmente relaciona la palabra pacificador como con una persona pacifista, una persona que promueve la paz, pero Pablo Murillo fue todo lo contrario. Justamente se llamaba pacificador porque, por ejemplo, en un lugar de América había un enfrentamiento entre españoles e indígenas por la tierra, por la cultura, por lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los indígenas peleaban contra los españoles. Pero entonces esos españoles que habían ahí, como ya convivían con los indígenas desde hace algún tiempo o algo por el estilo, pues sus enfrentamientos eran como un poco débiles, por llamarlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando los españoles veían que los indígenas les iban a ganar, bien fuera por cantidad o por estrategia o lo que fuera, ellos mandaban un mensaje a los reyes o al virrey y decían, miren, aquí nos están invadiendo y creo que los indígenas nos van a ganar. Entonces, ¿qué hacía el virrey o qué hacía el rey? Enviaban a Pablo Murillo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía Pablo Murillo? Pues él tenía como una cantidad de hombres que eran extremadamente sanguinarios. Ellos tenían costumbre de torturar, de decapitar, de desmembrar, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacían era atacar con todo el peso a los indígenas con tal de apaciguarlos, ¿listo? Por eso se llamaba el pacificador, porque donde había problema y ellos llegaban, inmediatamente ellos controlaban la situación, pero no es porque la controlaran de una manera pacífica y eso quiero que les quede claro, era porque él era, pues digamos, muy extremista con las medidas que tomaba. Listo. Tatiana, ayúdame a leer, por favor, la 60. ¿Qué otro nombre recibieron los chibchas? A. Arawak, B. Caribes, C. Taironas, D. Muiscas. ¿Cuál marcaste? La D, profe. La D, muy bien, esa es la respuesta correcta, los muiscas. Listo. Alejandra, lee la 61, por favor. Ana Victoria, lee la 61, por favor. Ya, profe. 61. ¿A quién se le llamó la libertadora del Libertador y por qué motivo? A la reina Isabel de Castilla por salvar su vida en el atentado de 1828. B. A Juana de Arco por salvar su vida en el atentado de 1828. C. A Manuelita Sáenz por salvar su vida en el atentado de 1828. D, A y C son correctas. ¿Cuál marcaste? Yo tengo la C. La C, muy bien. A Simón Bolívar le hicieron varios atentados a lo largo de su vida. Eso ha sido pues como un tema muy normal, lastimosamente, en el tema de la política. Y pues Manuelita Sáenz lo salvó en el atentado de 1828. ¿Listo? Muy bien. David, lee la 62, por favor. Profe, Dime, Tatiana. disculpa, ¿cuál era? La C. Ah, gracias. David, la 61. La 62, perdón. Ay, ya iba a decir yo eso. ¿Quién publicó el semanario de Nuevo Reino de Granada y es llamado el Sabio? A. Antonio Nariño. B. Simón Bolívar. C. Francisco José de Caldas. D. Camilo Torres. ¿Cuál marcaste, David? La C. La C, muy bien. Acuérdense que les decía que Francisco José de Caldas fue la persona que publicó el primer periódico en Bogotá. ¿Listo? Es Francisco José de Caldas, y pues le dicen el sabio Caldas también, pues ahí como de afecto, ¿no? Listo, chicos, muy bien. Bueno, hoy nos quedamos entonces en la pregunta 62. Miren que la verdad, pues hoy estuvieron un poco más dinámicos y pues la clase... Profe, perdón, ¿cuál era? ¿Qué, ¿De las David? 62? ¿Qué?
¿Cuál era la respuesta a la 62? La C, Francisco José de Caldas. ¿Listo?